Mis hermanos amados, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios les guarde. Bueno, de nuevo aquí, su siervo, su amigo Alex Cerrato, aquí en la Biblia explicada texto a texto. Hoy vamos a tener, seguimos en nuestro foro de doctrina apostólica. Hoy vamos a tener un invitado muy especial también para esta casa, que nos va a enseñar acerca de Jesús como el varón de la diestra, perdón, Jesús como el varón perfecto. Jesús como el varón perfecto. Y eso nos va a llevar a un resultado, y ese resultado nos va a dar que Jesús como el varón perfecto, hombre, es el único Dios y Padre. No es otro Dios, no es otra persona divina, es el único Dios y Padre. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en esta noche. Hermano Jader Cadavid, Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano Alex, Dios lo bendiga y lo guarde. Oiga, un placer de estar por aquí y saludar a su hermosa audiencia. Dios lo bendiga. ¿Qué más, mi líder? Bueno, hermano, excelente. ¿No me escucha? Sí, señor, contento de tenerle aquí, mi hermano, muy contento de tenerle aquí entre nosotros y que usted haya aceptado la invitación a este congreso o foro de doctrina apostólica. Hemos tenido unos días muy buenos con el pastor Andrés Cañas, con el hermano Domingo Zúñiga, con el hermano Clavijo y esta noche con usted. Bueno, mi hermano, saludes por allá. ¿Usted en qué lugar es que se encuentra de Colombia? En Urabá antioqueño. Estamos en Turbo, Antioquia. Ah, ya lo trasladaron. Sí, estaba en el Chocó, pero ya estoy aquí en Turbo. Ah, ya, bueno, listo, mi hermano. Hoy vamos a tener entonces esta conferencia sobre Jesús, el varón perfecto, mi hermano. Entonces, hombre, Listo. hágale, mi hermano, que lo están necesitando para que dé esta conferencia. Hágale, mi hermano. Ah, Maravilloso nombre de Jesús. qué pena, lo saqué. Siga, hermano, qué pena, siga. Bueno, los saludo a todos en el maravilloso nombre del Señor Jesús, esperando que esta conferencia sea de gran bendición para todos nosotros, porque los primeros que nos edificamos somos los que damos la enseñanza. Bueno, en el mundo trinitario y el mundo unicitario hay dos posturas sobre quién es Jesús. El mundo trinitario, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Ellos son él es el segundo ser de la Trinidad, pero la diferencia, espérenme un momentico. Gracias, muchas gracias. Entonces, para nosotros, Jesús es el varón perfecto. Y ahora vamos a hablar por qué es el varón perfecto. Para el trinitario hace distinciones de personas divinas y distintas. Cuando el Padre habla del Hijo, dice, mire, aquí están dos, el Padre y el Hijo. Ahí están las dos personas distintas divinas. Por ejemplo, cuando dice el capítulo 8, verso 16 de Juan, porque no soy solo yo, no soy solo, sino el Padre que me envió. O conmigo está. Terminologías así de la Biblia. Al trinitario se le prende la chispa y dice, ay, hay dos personas distintas y divinas. Aunque la Biblia no diga eso, ¿sí o no? Porque la Biblia por ninguna parte va a enseñar que Dios sean dos personas divinas o tres personas distintas y divinas. El trinitario por mucho tiempo se convierte en dualista, que cree en dos, como esos textos, como el texto de Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces para el trinitario ahí ya no aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué no hay un texto que dice, yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno? Claro, eso sí lo está, pero en el libro de Mormón, en Nefi como 11:30, dice, yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Por eso es que el trinitarismo tiene que recurrir al libro de Mormón, porque en la Biblia no está eso.
Entonces, hacen distinción de personas, por rato se les pierde el Espíritu Santo y cogen y presentan a las dos personas distintas y divinas. Nosotros sí debemos hacer distinción, pero no distinción de persona distinta y divina, sino distinción de forma, una forma divina y una forma humana. Ahora, pastor, ¿cómo es esto? Ustedes que no hacen distinción, no, nosotros sí debemos hacer distinción, pero una distinción de forma divina y forma humana. La forma divina es Dios y la forma humana es el varón perfecto, el hombre perfecto. ¿Dónde encontramos esto? Efesios capítulo 4, el verso 13, nos dice de la siguiente manera. Note bien cómo dice, ¿quién es Jesús? El capítulo Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, del hombre perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Note bien, ¿quién es Cristo, el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el varón perfecto. El Hijo de Dios no es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios no es el Dios Hijo eterno que plantea la Trinidad. El Hijo de Dios es el varón perfecto que nació del vientre de María. Entonces, este versículo nos está diciendo claramente que ese Hijo de Dios es un varón perfecto. Sencillo de entender eso. Y como es el varón perfecto, o sea, cuando habla de la palabra varón perfecto, era que Jesús era el hombre plenamente. Hombre plenamente. Dios en su condición humana no era semidios, era el varón perfecto. Como varón perfecto fue el hombre perfecto, el hombre que nació, el hombre que creció, el hombre que comía, el hombre que fue seducido para ver si podía caer, porque quien son seducidos somos nosotros los hombres. Un hombre que no peque, un hombre que no sea seducido, entonces no tiene naturaleza humana. Entonces, Jesús como hombre fue tentado, según el capítulo 4 de Mateo y Juan, ¿sí o no? Cuando el diablo lo tienta. Jesús fue tentado. Jesús como hombre o Dios como hombre nació de María. Quienes nacen no somos los hijos que nacemos. Entonces, el simple hecho de nacer es conocido como el Hijo de Dios. Oiga bien, porque es que los dioses no nacen, nacen los seres humanos. Y Dios, y si hablamos de Dios en su expresión, no nace. Dios no nace, Dios no muere, porque Dios es eterno, el invisible, el sempiterno, el del capítulo de Timoteo 6, verso 16, el de 1 Timoteo 7, 1, 17. Ya voy. Listo, gracias, mi hermano. Entonces, note bien, observen bien, analicen bien. Entonces, Jesús era el varón perfecto. Ese Dios acondicionado a ser hombre. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Filipenses capítulo 2. Ahí tenemos la distinción, una distinción de forma, la distinción de condiciones. Esta distinción como hombre y como Dios. Como hombre y como Dios. Vamos a ver estas distinciones. Hermano Alex, ¿cuánto tiempo tenemos para la conferencia? Una horita. Ah, bueno, perfecto. Filipenses capítulo 2, el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh, al trinitario aquí se le pierde la chispa, se ilumina. El trinitario aquí en este versículo 6 se ilumina, le llega esa revelación extraordinaria de que el Hijo es en forma del Dios Padre.
Pero ¿por qué no hacen distinciones de dioses? Porque se vuelven politeístas, pero deben de hacer las distinciones de dioses, porque si Jesucristo no es el único Dios, entonces si Jesucristo es Dios y siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo en forma de Dios, entonces esta forma era en forma de quién, del único Dios del mismo o en forma de otro Dios distinto a él. Pero si usted dice que el Hijo era en forma del Padre, entonces este Hijo era Dios. Entonces tendría usted un Dios Padre. ¿Cuántos dioses? Dos dioses. Por lo cual, el Trinitario se le cae todo su rancho aquí porque él no puede decir que cree en un solo Dios cuando tiene aquí unas distinciones de dioses. Tendría que asumir que aquí tiene una distinción de dioses. Cuando habla del texto en forma de Dios es porque era el mismo Dios, que era Dios, era esa forma divina, no estimó ser de forma divina como cosa que aferrarse, sino que se despojó, sino que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. No se aferró de eso, sino que se despojó a sí mismo. Él no lo mandó otro Dios ni otro ser divino. Él mismo se despojó a sí mismo. La Biblia dice en capítulo, como Dios en el capítulo Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. El único Dios existente, el Padre, se dio a sí mismo, pero estando en la condición de hombre era el Hijo de Dios, el varón perfecto. O sea, Jesucristo como Dios no lo dio otro Dios, como Dios se dio a sí mismo, porque Él es el único Dios verdadero del capítulo 1, verso 25 de Judas. Entonces, note bien, aquí tenemos que ver claramente la distinción del varón perfecto. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Ese Dios, único Dios, se despojó a sí mismo y toma la forma de siervo. Y usted ve que como siervo cumplió todo lo establecido de un siervo. Jesucristo, usted no lo ve que siendo el Rey de la Gloria se monta en palacio. ¿Con quién andaba él? Con los humildes, con los pobres, con los menesterosos, con los estigmatizados de la sociedad. Sirvió a una mujer que la iban a apedrear. Ahí estuvo él. Lavó los pies a los discípulos porque era el siervo. Y entonces le dijo, hombre, ¿ustedes qué piensan? Si yo como el Señor me siento a la mesa y les parto el pan y les sirvo al pan. Yo siendo el Señor les sirvo. ¿Y quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve el pan? Él cogió, le lavó los pies, porque esto lo puede hacer solamente un siervo, lavarle los pies a otras personas, pero él era el Señor, cogió un lastrillo, se sentó y empezó a lavarle los pies a los discípulos de tal modo que Pedro dijo, Señor, tú no me lavas a mí los pies, porque Pedro entendió que el que estaba ahí era el Kyrios, como algunos quieran decirle, el Señor. Y si analizamos esa palabra Kyrios, esa palabra nos da a entender a nosotros de que Él es el dueño absoluto de todo. Porque Él mismo dijo, yo siendo el Señor le lavo los pies a ustedes, les sirvo en la mesa. Entonces, mire, ahí vemos la distinción de forma, siendo el Dios del cielo, siendo el dueño de todo, le lava los pies a sus discípulos. Entonces, ¿quién era Él? El siervo. Alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde tú vayas. ¿Y él qué dijo? Las zorras tienen guarida, las aves del campo tienen nido donde poner sus polluelos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. No tiene donde recostar su cabeza. Eso me da a entender a mí que él cumplió esta parte de ser Dios, se hizo siervo en todos los aspectos. Y como siervo era el varón perfecto. Escuche bien. Entonces, aquí no podemos decir
no podemos decir que un Dios todopoderoso, siendo el Señor, que los cielos de los cielos no pueden contemplar su grandeza, ahora ese Señor ese Dios esté lavándole los pies a los discípulos. ¿Cómo puede ser eso si el Señor Todopoderoso es espíritu? Eso es fácil, haciéndose hombre. Por eso es que Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escúcheme bien, el único Dios existente, el Padre, se manifestó en carne. Porque si no hay tres dioses, si no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y Corintios dice que para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Escúcheme bien. Ese Padre que es el Señor, ese Padre es el que se manifestó en carne. Porque no hay dos, no hay tres, hay un solo Dios, el Padre. Pero entonces, ¿cómo ese Dios se manifestó en carne? Al manifestarse en carne era el varón perfecto. Vuelvo a decir, porque no podía ser un semidios por un momento hombre y por un momento Dios. Mientras estuvo aquí en la condición de hombre, fue el varón perfecto. El varón perfecto que lloró frente a la tumba de Lázaro. El varón perfecto que se cansó y tomó agua y pidió agua a la mujer samaritana. El varón perfecto que sintió fatiga. El varón perfecto que anduvo por el desierto y estuvo con ellos. Este es el varón perfecto. Entonces, para nosotros poder entender que Jesucristo no es el Dios Hijo, tenemos que entender que Jesucristo es el Padre en condición humana, en condición de siervo, en condición de hijo. Eso es lo que debemos de entender en esa condición. Por eso que Filipenses dice el capítulo 2, el verso 8 dice, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe bien. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. En eso es que tenemos que entender que en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Por eso es que Jesús, como Dios, dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Eso lo dijo él, porque es Dios que tiene autonomía. Como Dios, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Eso lo dice él, porque es Dios. Pero no podemos olvidarnos que como el hombre tuvo, como el hijo tuvo una condición de hombre, de ese varón perfecto. Ahora, nosotros miramos que Jesús nunca, escúcheme bien, dijo, yo soy Dios. Eso no lo dijo Jesús. El Trinitario dice, es que nosotros no creemos que Jesús sea el Padre, porque él nunca dijo que él era el Padre. Pero Jesús tampoco dijo que era Dios. Yo no lo dijo, pero lo demostró. Lo demostró reprendiendo el mar, lo demostró diciéndole a Lázaro, ven fuera, porque el único que tiene autoridad sobre la muerte es Dios. Lo demostró diciéndole al endemoniado ganareno, diciéndole, echando fuera los demonios de ese endemoniado que estaba endemoniado. Y él mismo le dijo, ves y cuéntale cuántas cosas Dios ha hecho contigo. El capítulo 8 de Mateo. ¿Y qué dijo aquel varón? Y fue y contó cuántas cosas había hecho Jesús con él. Hombre, eso me da a entender a mí implícitamente que Jesús es ese Dios y que él, que estaba endemoniado, reconoció que Jesús era Dios. Sencillo, sin tanto preámbulo. Entonces, pero como el hombre
Jesús se presentó no como Dios, Jesús se presentó como el varón perfecto. Ahora, ¿dónde vemos esto? Lo vemos en el capítulo 8, verso 40 de Juan. Dice, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual recibí de mi Padre. Jesús se autollamó hombre. Jesús se autollamó hijo del hombre, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se autoproclamó hijo de hombre si él no era hijo de José? Era solamente hijo de María por cuanto a la humanidad. ¿Por qué se autoproclamó? Porque era el varón perfecto, el varón que lloraba, el varón que reía, el postrer Adán. La Biblia dice que el postrer Adán era alma vivificante. La Biblia dice que el primer Adán pecó, era terrenal, pero el postrer Adán era del cielo. Capítulo 5 de Romanos, capítulo 15 de Corintios. Entonces, Jesús como Dios, como hombre, es el varón perfecto. Claro, no podemos decir que Jesús no era Dios, cuando la Biblia dice que es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Y de hecho, en este texto se nota una distinción de forma, porque en el texto dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Romanos 9:5. Observe bien que como hombre tenía tenía una genealogía. Incluso usted encuentra la genealogía de Jesús. Usted va en el capítulo de Mateo, capítulo 1 de Mateo, y dice que hijo de Abraham, hijo de Isaí, y una cantidad de padres. O sea que tiene un registro paternal. Jesús como hombre tiene un registro paternal. Ahora, ¿por qué? Porque era el hombre perfecto. Nosotros los hombres tenemos registro. Usted vaya a la registraduría y vaya e investigue por mí. ¿De quién es hijo? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Hermano Alex, ¿usted no tiene un registro paternal? Claro. ¿Por qué tiene usted un registro paternal, hermano Alex? Porque está mi registro civil que dice que soy hijo de Hernán Escobar y de Ulises Cerrato y de ahí para allá. Porque es un hombre, ¿sí o no? Claro. Porque es un hombre hijo. Sí, señor. Claro, entonces, mire que Jesús, como el varón perfecto, tenía un registro paternal. Tenía un registro paternal. O sea, tenía una genealogía. Pero la Biblia dice que ese varón perfecto era el Melquisedec de Hebreos, cuando dice que sin genealogía. Claro, porque él era tan Dios como tan hombre. Pero como ese hombre era el Hijo de Dios, como ese hombre oraba. ¿Por qué? Acuérdese que Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne clamaba, ofrecía súplica al que lo podía librar de la muerte. Entonces, note bien, como el hombre perfecto oraba. Ahora, el trinitario tiene un grave problema aquí. El trinitario suele preguntar y decir, bueno, si Jesús es el Padre, ¿a quién oraba? El Padre se oraba a sí mismo. Oiga, esto es una tontería pensar esto como piensan los trinitarios, porque nosotros le podemos devolver la misma pregunta. Si Jesús es el único Dios, porque ustedes no creen en tres dioses, creen en un solo Dios, y Jesús hace parte de ese Dios trinitario, es el Dios trino. Si Jesús es el Dios trino, ¿a quién oraba? ¿Se oraba a sí mismo o le oraba a otro Dios? Porque si Jesús es Dios, ¿a quién oraba? ¿A quién oraba?
Ah, no, una vez un señor por ahí me contestó, no, es que él era el varón perfecto y como varón oraba en su naturaleza humana. Eso no es lo que nosotros decimos, que Jesús o Dios como el varón perfecto oraba. Incluso en algunas oraciones Jesús oró para enseñarnos a orar a nosotros. Cuando usted lee la oración de Jesús en el capítulo 17, es una alegoría y es una alegoría tremenda, porque usted nota que en algunas veces dice, Padre, ya yo no soy del mundo, como estos que no son del mundo, ya no estoy en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, yo lo guardaba, pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? ¿En qué parte estaba? Si no está en el mundo y está hablando con ellos y dice, y ahora, Padre, voy a ti. Ah, pero ¿será que está en una esfera atmosférica? Ni está en la tierra, ni está en el cielo. Ahora, Él es Dios Todopoderoso, pero ¿dónde está? O sea que como Dios Todopoderoso, o sea que Él se contradice. No, nosotros tenemos que entender que era el varón perfecto y que allí en esa profecía, en esa oración era una oración sacerdotal, pero también había mucha alegoría. Es como la alegoría que hay en el capítulo 6, verso 36, cuando dice de Juan, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el trinitario dice, oh, aquí un Dios envía a otro Dios. No dicen así, dice, una persona divina envía a otra persona divina. Bueno, pero si Jesús es Dios, ¿por qué no terminan de decir, es que Dios envió a Dios? Ah, un Dios que envía a otro, son dos dioses. No, esa es otra alegoría también de Juan, porque la Biblia dice, mi cuerpo es verdadero pan que descendió del cielo. El que come mi cuerpo no tendrá hambre jamás y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Entonces la pregunta es, ¿del cielo que descendió un cuerpo literal y una sangre literal? No, esos son textos que está hablando alegóricamente para que nosotros entendamos. Ahora, ¿cómo habla? Como el varón perfecto. Mire, note bien, Jesús era tan varón perfecto que las profecías como en el capítulo 7, verso 12 en adelante de Samuel dice, de Samuel, segundo libro de Samuel, dice, que de tus entrañas saldría uno que le sería rey perpetuamente. ¿Ah? Y sus días no se contarían. ¿Quién es ese que salió de las entrañas de David? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos dice a nosotros el capítulo 1, verso 35 de Lucas. Vamos a leerlo. Miren, no esté bien, vamos a leerlo. Manuales, ¿cómo vamos? Vamos bien hasta el momento. Dígame si hay algo que aclarar. Ah, bueno, listo. No me haga asustar, ¿o yo? Lucas, vamos a leer del 32. Vamos a leerlo. ¿Cuánta audiencia tenemos activa, hermano Alex, que están viendo el programa? Listo. Bueno, mire cómo dice el texto. Vamos a leer desde el verso 31. Desde el verso 30 del 1 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y concebirás, y darás a luz un hijo. Desde aquí nos damos cuenta de que
niño que iba a nacer era hijo, nacido del vientre, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Note bien, el niño que iba a nacer era un niño normal como cualquiera, con la diferencia de que era Dios con nosotros, Emanuel, como se decía la profecía, que nacería Emanuel, Dios con nosotros, capítulo 7, verso 14 de Isaías, y el capítulo 1 de San Mateo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Note bien, desde aquí se conoce que el niño que iba a nacer era un ser humano, no un Dios hijo, sino un niño. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Note bien, aquí cumpliéndose la profecía del capítulo 7, verso 12 de Samuel. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Ese varón perfecto era el que se iba a sentar en el trono. Por eso es que nosotros encontramos en el capítulo 110, verso 1 de Salmo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note bien, esa expresión hasta nos da a entender que es un tiempo limitado. El varón perfecto se iba a sentar en el trono de David, su padre, hasta como varón perfecto ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Porque esto es lo que nos da a entender que la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Y esto era para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el varón perfecto, o Dios, participó de carne y sangre como el varón perfecto, lo mismo que nosotros. Pero hasta era hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso el capítulo 5, el capítulo 15 de Corintios nos dice, y el postrer enemigo, que es la muerte, sería destruida y ya no habrá más muerte. Entonces allí es que encontramos esto. Cuando ya no haya, escúcheme bien, ya no haya muerte, Esteban, cuando ya no haya muerte, ya no hay más enemigo. Cuando ya no, el diablo no tenga injerencia sobre la humanidad, ya no hay más enemigos. Entonces ahí es donde la Biblia dice que sorbida es la muerte en victoria. Ahí donde la Biblia dice que veremos a Dios tal cara a cara como Él es, a ese Dios en su esplendor. Porque el varón perfecto, hasta el sol de hoy, el varón perfecto está sentado en el trono. Por eso es que los trinitarios no saben dónde ubicar al Hijo, al Dios Hijo, porque es que hay un solo trono y el que está sentado en el trono es Dios manifestado en carne, el varón perfecto. Eso va a pasar. Eso es así, el varón perfecto sentado en el trono. Entonces, el verso 34, espero que hayan entendido esta partecita. El verso 34 dice, entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que nació se le conoció como el Hijo de Dios. Aquí hay que hacer la diferencia. No nace el Dios Hijo, nace el Hijo de Dios. El trinitario nunca puede decir nació el Dios Hijo. Tiene que decir nació el Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, pero no creemos en el Hijo de Dios como el Dios Hijo o como la segunda persona de la Trinidad. Creemos en el Hijo de Dios como el varón perfecto, como ese hombre perfecto, para que usted tenga esa claridad de que el creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el varón perfecto, es bíblico.
el creer en Jesús como el Dios Hijo es antibíblico, como el hijito que nació, el Diosito que nació. No, nosotros no creemos como el Diosito que nació. Nosotros creemos que el único Dios se manifestó en carne y como hombre nació de María. Listo, vamos bien. Manuales, ¿cómo vamos? Vamos bien, listo. Bueno, entonces, por eso en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. O sea, el hijo es lo que nació de mujer. Es sencillo. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado hijo del Altísimo. Ahora, el Trinitario tiene un dilema. Dice, las tres personas son coiguales, coexistentes, coeternas. Son coeternas, pero hay uno que engendra a otro. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Ahora, otra cosa. Cuando dice el capítulo 3 de Hebreos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese engendramiento, ¿cuándo fue? ¿En el tiempo de hoy o en la eternidad? Si fue engendrado hoy, es porque fue engendrado como el varón perfecto. Pero si fue engendrado en la eternidad, como plantea la doctrina de la Trinidad, entonces no ha nacido todavía. Porque la eternidad es sin principio de días y sin fin de días. Entonces nosotros podemos ver aquí que Jesús es el varón perfecto como hombre. Ese varón perfecto que se cansó. Ahora, Isaías 9:6 nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Mire, él para nacer era niño nacido, era para estar con nosotros era el niño nacido. Pero también Isaías dice que ese niño que iba a nacer, o sea, ese varón perfecto, era el Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, mis hermanos, esto es sencillo de entenderlo. Cuando usted vea orando a Jesús, hablando del Padre, acuérdese que era el varón perfecto, Dios en condición de hombre, como el varón perfecto que tiene Padre, que tiene Dios. Por eso el Trinitario no entiende, él dice, Jesús dijo en el capítulo 20, verso 17 de San Juan, no me toquéis, subo a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y él dice, se le prende la chispa y dice, ay, aquí está el Dios Hijo, subiendo al Dios Padre. Oh, aquí está, mira, los unicitarios niegan la Biblia, niegan de que Jesús tenga Dios. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo Jesús tiene Dios? ¿Como Dios o como hombre? Si un Dios tiene Dios, entonces tienen una distinción de dioses. La pregunta es esta, ¿cómo tiene Dios? Los dioses no tienen dioses. O sea, Dios no tiene Dios. El único Dios que dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿cómo Dios tiene Dios? Buena pregunta, hermano Alex. Excelente pregunta, ¿sí o no? ¿Qué piensa? Bueno, mi hermano, en referente a eso, debemos apreciar que cuando Isaías dice eso, yo Jehová, y fuera de mí o además de mí no hay quien No, pero por eso, hermano Alex, la pregunta es, ¿cómo Jesús tiene Dios? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre, mi hermano, porque eso lo dice el Salmo 102, Isaías 49, dice que Jesús, como el siervo, tiene Dios. Eso lo dice el Salmo 22, perdón, y Isaías 49, 5 en adelante. Claro, como ese hombre, como ese siervo tiene Dios.
Pero es que el problema del Trinitario tiene aquí un grave problema, manuales. Es que si él dice que Dios, el único Dios, Jesús, tiene Dios, entonces tiene varios dioses. Y esto es ilógico. Nosotros debemos de entender que como el varón perfecto tenía Dios y Padre, pero como Dios no tiene Dios, es el único Dios, el Padre, el único. Como el varón perfecto dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí o no? Y a Jesucristo has enviado. Ese Jesucristo que has enviado y el CAI no está haciendo distinción de persona ni desuniendo. Por lo contrario, el CAI une. El CAI demuestra las cualidades de una persona. Por ejemplo, cuando encontramos en Marcos capítulo 1, el verso 10, el verso 7 y el 6, dice, y Juan estaba vestido de piel de camello y comía langosta. Entonces, ese I es un CAI. ¿Estamos hablando de una distinción de Juanes? No, estamos hablando del mismo Juan con unas cualidades. Cuando encontramos el CAI en el capítulo 3, capítulo 7, verso 3 de Juan, ese y Jesucristo, estamos hablando de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo, o Dios en su condición de hombre como Jesucristo, es el varón perfecto enviado. Ahí sencillo. Entonces, ahora, entender esto es sencillo. Cuando usted encuentre estas expresiones, acuérdese, tenga pendiente de que Jesús es el varón perfecto. Como varón perfecto, usted puede encontrar siempre que clamaba al Padre, hablaba del Padre. Y ahora el Trinitario dice, nació el Dios Hijo en condición de hombre. Pero si el Dios Hijo tiene un Padre en la eternidad o en el Antiguo Testamento, ¿por qué no hay una expresión del Dios Hijo diciendo Padre, como está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no hay una expresión del Hijo, del Dios Hijo, o alguna expresión del Dios Padre diciendo mi Dios Hijo? No hay. Por lo contrario, en el Antiguo Testamento destruye la ponencia del Trinitario, porque en el capítulo 32, verso 29 del Deuteronomio dice, ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hago todo esto. Yo hiero, yo sano. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Entonces, la única forma de nosotros explicar que Jesús es el varón, lloraba, oraba, clamaba, era como ese varón perfecto que sentía lo mismo que todos nosotros, como ese varón perfecto que sentía compasión, porque nosotros los hombres sentimos compasión cuando vemos a algún hermano en cierta situación. El Señor Jesús se puso a mirar la multitud y dice la Biblia que sintió compasión al verlos como oveja descarriada. Entonces, como ese varón perfecto tenía compasión por los demás, tenía esa compasión. Entonces, nosotros aquí es que podemos explicar esto, que Jesús como hombre o Dios como hombre era el varón perfecto completamente. El hombre, el Dios hecho hombre, el Dios manifestado en carne, ese varón perfecto, ese único Dios, el Padre en condición de hombre, como el varón perfecto que vino a salvarnos, como dijo las profecías, porque las profecías son muy claras y nos dicen, fortalecer las rodillas se debe y decir a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene en retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esas son profecías mesiánicas que se refieren al varón perfecto, a Dios en su condición humana.
Por ejemplo, también encontramos en Ezequiel capítulo 11, verso 34, diciendo que yo mismo iré y reconoceré mis ovejas y las salvaré. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor en el capítulo 10 de San Juan. Mi vida doy por mis ovejas. Yo llamo a mis ovejas y ellas me oyen. Entonces, allí entendemos que ese único Dios fue el que vino a salvarnos. Ahora, si Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios es espíritu, ¿cómo vamos a ver un espíritu? ¿Y cómo vamos nosotros a crucificar un espíritu? ¿Cómo vamos a lacerar un espíritu? ¿Y cómo se le va a colocar una corona de espina a un espíritu? Bueno, no se puede, porque un espíritu no es un ser corpóreo de carne y hueso, sino que para que pueda ser para poder ver un espíritu tiene que manifestarse, tiene que hacerse hombre. Eso fue lo que hizo el único Dios, espíritu del Padre, porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí dice, y Dios es espíritu, refiriéndose al Padre. Entonces, si el Padre es espíritu, es ese único Dios que nos vino a salvar en condición de hombre, como el varón perfecto. Por eso, el verso que leímos de de Efesios, el 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, de un varón perfecto. Entonces Cristo es ese varón perfecto, ese hombre perfecto, ese hombre que estuvo entre nosotros. Yo creo que no hay más que decir, lo hemos entendido en manuales. ¿Algo más en manuales? Bueno, mi hermano, creo que has quedado demasiado claro. Jesucristo como el hombre, el varón perfecto, Jesucristo como el varón de la diestra de Dios, no es otro Dios, es Dios mismo manifestado como un ser humano. El Trinitario tiene ese problema y ese problema muy serio de creer que cuando Jesús oraba o Jesús llamaba a su Dios, a Dios, lo llamaba a su Dios y Padre, es porque él era otro Dios que tenía Dios y Padre, o porque un Dios le oraba a otro Dios. No, eso lo hacía desde su humanidad, como lo dice Pablo en la carta a los Hebreos, como también lo dice la Escritura en el Salmo 22 y en Isaías 49, donde dice allí que Jesús, como ese hombre, dice el Salmo 22, por ejemplo, dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, y lo mismo repite el Salmo, Isaías 49. Entonces vemos evidentemente que la doctrina apostólica, la doctrina del nombre de Jesús, tiene explicación para todos estos interrogantes, más la doctrina de la Trinidad no puede. Ahorita en el chat le estaba haciendo una pregunta, lo que es un erudito, entre comillas, dice que sabe mucho de gramática y de tantas cosas, pero no pueden responder la pregunta. Solamente lo único que hacen son caricaturas o opiniones burlescas acerca de lo que nosotros decimos, pero cuando le preguntamos, por ejemplo, si Jesús como ese que oraba, o Jesucristo como ese que clamaba, si clamaba como Dios, a Dios el Padre, o se clamaba él mismo, entonces no pueden responder. Ahí ya quedan, ¿cómo se puede decir? Quedan refutados o quedan un poquito en shock los amigos trinitarios, pero cuando nos preguntan a nosotros podemos decir, Jesucristo es el único Dios, lo podemos mostrar, Jesucristo es el Padre, lo podemos mostrar, pero desde su punto de vista de la humanidad, para cumplir las escrituras, oraba, porque Isaías 53 dice que el siervo oraría por los transgresores, según el Salmo 89 dice, Él me clamará, es decir, orará, Él me orará y dirá, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero todo eso lo hace como el varón perfecto o como el Hijo de Dios o el Hijo de David. Creo que ha quedado claro. Hermano Alexander, es que el Trinitario dice, el unicitario tiene un problema en las oraciones. Oye, yo creo que el problema lo tiene ellos, porque es que ellos no creen en tres dioses, según ellos. Pero el problema
Entonces, si Jesucristo es Dios, ese Dios trinitario que no es tres dioses, sino es el único Dios, ¿a quién oraba ese Dios? ¿Se oraba a sí mismo o le oraba a otro Dios? Ah, le oraba al Padre. Pero, ¿el Padre quién es? ¿Ah? ¿Es Dios o no es Dios? Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo coexisten, cohabitan en una sustancia eternamente y los tres son el único Dios, entonces Jesucristo, siendo ese Dios trinitario, ¿a quién oraba? Se oraba a sí mismo. No, ellos tienen que responder es que oraba como hombre. Entonces es lo mismo que nosotros decimos. Oramos, oraba como el hombre perfecto, el varón perfecto. Es que el problema lo tienen ellos. O nos dan a nosotros la razón, o tienen que demostrar su politeísmo o una doctrina enredada que no tiene ningún sentido. Exactamente, mi hermano, eso es lo que tienen que demostrar, porque yo hasta el momento no he podido, he debatido con los amigos trinitarios, pastores, eruditos, todos ellos, y no hemos podido encontrar la respuesta a si Jesús oraba, ¿a quién le oraba? ¿Le oraba a otro Dios? Jesús siendo Dios, porque bueno, también hay una discusión dentro de ellos mismos o dentro de su teología que dicen que el término Dios se refiere a una esencia, pero nosotros encontramos en la Biblia que el término Dios es una identidad personal. Por ejemplo, dice de Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Romanos 9:5, es Dios, recuerde, es una identidad personal. En el Antiguo Testamento dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los que solo tú eres Dios. Eso se refiere a una identidad personal acerca de un ser. La palabra Dios no significa sustancia, sino que es la identidad de un ser. Está identificando que ese ser es Dios. Entonces, al preguntarles, Jesús oraba, Jesús Dios, porque la Biblia dice que él es Dios, oraba a Dios el Padre, sí o no, tienen que decir que sí. O si oraba el mismo, se dicen que si oraba el mismo, pues entonces Jesús es el Padre, ¿no? Pero nunca van a tomar lo que es la correcta interpretación de la Biblia. La correcta interpretación es que Jesucristo, siendo el varón perfecto, siendo hombre, oraría para cumplir las escrituras. No oraría un Dios orándole a otro Dios, no, sino para cumplir las escrituras. Jesús dijo, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Y en esas escrituras se nos dice que Jesús, el siervo de Dios, el varón perfecto, oraría, no oraría como Dios, sino que oraría como hombre, como oramos todos los hombres. Y eso lo ratifica el Salmo al decir, tú oye la oración, a ti viene todo ser humano. Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar o dejar claro, mi hermano. No, Jader. Amén, hermano, así es. Sencillo. Es que entender esto es sencillo. Entender que Jesucristo, que Dios en su condición humana era el varón perfecto. Por eso oraba. ¿Usted cuándo ha visto un Dios orando a otro Dios, hermano? Un Dios todopoderoso. Eso no se ve. Y si Jesucristo es Dios todopoderoso, que lo sabe todo, que lo llena todo, ¿cómo que ora? ¿Cómo que ora siendo Dios, que lo llena todo? ¿Cómo ora? Entonces, ahí es el problema. Entonces, o dicen también que Jesucristo no era Dios todopoderoso, o, vuelvo a decir, tienen que reconocer su politeísmo pagano. Tienen que reconocerlo. Y como dijo el hermano Ale, lo único que le toca al trinitario es mofiar, burlarse, reírse y demostrar su impotencia. Porque eso es lo único que hace el trinitario, demostrar su impotencia al no poder refutar esto. Y a mí me gustaría que un trinitario me respondiera tangiblemente. ¿Cómo es que Jesucristo, Dios, ora? Jesucristo, Dios, el único Dios, ora. ¿Se ora a sí mismo o ora a otro Dios? No lo van a responder. Mi hermano, yo creo que la unicidad es una doctrina fundamental
Y por ejemplo, ahorita los trinitarios están utilizando el término diciendo, nosotros somos los verdaderos unicitarios. Somos los verdaderos unicitarios. Hombre, ¿cómo que un verdadero unicitario va a decir que Dios está fraccionado en 3 pedazos? Porque eso es lo que presentan los trinitarios. Un Dios fraccionado en 3 pedazos, que ese único Dios no son 3 dioses, sino que es un solo Dios, 3 personas componiendo un solo Dios en una sustancia. Ahora, la pregunta es, el que lo llena todo, que los cielos de los cielos no puede contemplar su grandeza, ¿cómo puede vivir ese que los cielos de los cielos no pueden contemplar su grandeza? ¿Cómo puede vivir en una esencia? ¿Cómo puede? O sea, que ese Dios todopoderoso vive en una esencia. ¿Y a dónde dice la Biblia que ese Dios todopoderoso vive en una esencia, en una sustancia? ¿Ah? ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es pura filosofía. No te viene. Cuando se habla de sustancia, de esencia, de ósea, homousios, cuando se habla de todas estas terminologías, no son terminología bíblica, son terminología del gnosticismo, y usted lo puede averiguar. Y ya nos estamos saliendo un poquito del tema del varón perfecto, pero sí es bueno que usted lo aclare, que usted sepa que toda esa terminología trinitaria no la heredaron de la Biblia. Por eso es que el trinitarismo le debe mucho al catolicismo, le debe mucho al gnosticismo, le debe mucho al mormonismo y le debe mucho al arrianismo. A todas esas corrientes le debe mucho. ¿Por qué? Porque la terminología que tiene como hipóstasis, como óseas, homousios, usías, como dicen algunos, esa terminología no es bíblica. Como la pericoresis, esa terminología no es bíblica. Esa terminología 100% de el gnosticismo que lo trajo Tertuliano, que creía en una Trinidad subordinada. Entonces, mis amigos trinitarios, por mucho que usted se hinche y por mucho que usted hable y por mucho que usted grite, usted va a morir como la cizarra. La chicharra grita y muere reventada en un palo, ¿sí? En un árbol. Sencillo. La terminología bíblica es que Dios es uno. La terminología bíblica es que antes de él no fue formado Dios. La terminología bíblica es que Jesús es el Hijo de Dios. La terminología bíblica es que Jesús es el varón perfecto. La terminología bíblica no es que Jesús es el Dios Hijo. La terminología bíblica no es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. La terminología bíblica no es que Jesús sea subordinado. Todo esa terminología se la deben al gnosticismo y a la filosofía hueca sutileza de muchos de los que adoptaron el paganismo. La terminología bíblica es que hay un solo Dios, el Padre, que se manifestó en carne. Esa es la terminología bíblica, la que Dios mismo fue el que vino a salvarnos, no que mandó a otro. Esa es la terminología bíblica. Entonces, si nosotros queremos ser muy honestos con la Biblia, tenemos que coger la terminología bíblica y no decir, no, es que estos son aspectos teológicos. Bueno, si la teología va a reñir con lo que la Biblia dice, entonces no es teología, porque la teología, según es el estudio de Dios. Y si el estudio de Dios me dice a mí que son 3 personas distintas divinas, entonces ¿a qué Dios están estudiando? Porque al Dios de la Biblia no pueden estar estudiándolo desde un punto filosófico. Porque el Dios de la Biblia dice en el capítulo 40, ¿a qué me compararéis? ¿O a qué me haréis semejante? Dios no se puede comparar con nada, ni con nadie, porque Dios es absoluto, indivisible y es único. Esto es claro. Listo, manuales.
mi hermanito Jader, muchas gracias, mi hermano, por la conferencia. Creo que estuvo muy buena. Ahí la gente está explotando los mensajes. Ya hay alguno que confesó que evidentemente hay un Dios que le oró a otro Dios. Y al preguntarle dónde dice eso la Biblia, que hay dos dioses, dice que eso no lo dice la Biblia. Dice, le voy a leer literalmente lo que dice, ningún trinitario cree eso, tú lo sabes, eres deshonesto, hombre, pero si él acaba de confesar que hay un Dios que le oraba a otro Dios, entonces ¿cuántos dioses tiene? Dos dioses, un Dios que le ora a otro Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, ningún trinitario cree eso, pero si él lo acaba de confesar, entonces eh, entonces, yo soy el deshonesto, ¿no? El deshonesto es usted, amigo Víctor Torres, que ha confesado que hay un Dios que le ora a otro Dios cuando la Biblia no dice que hay dos dioses, ni que Dios tenga necesidad de otro Dios, porque la Biblia dice a quién le pidió consejo. Escuche bien, a quién le pidió consejo. Dios no le pide consejo a nadie, precisamente porque Isaías dice en 44:8 que no hay otro, además de él, no hay semejante a él. Mi hermano Jader, muchas gracias por haber participado en este Congreso de Unicidad, mi hermano. Amén, hermano Alex. Espero que le haya gustado mucho a usted y a la audiencia unicitaria la conferencia. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Me pueden seguir en el canal de YouTube como Verdad Pentecostal para todos. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, hermano Alex, por invitarme. Gracias a toda la audiencia. Bueno, ya saben lo que dice el hermano Jader, lo siguen en el canal Verdad Pentecostal y el hermano también está activo en TikTok, por favor. Vayan a las plataformas de él y suscríbanse, denle ahí seguir, compartan, mis hermanos. Mire, hoy hablaba con un hermano y me dice, hermano, ¿y qué se han hecho esos trinitarios? ¿Qué se han hecho? Están escondidos porque a mano de palo que llevan todos los días. ¿Ah? Han escondido, porque anteriormente salían por todos lados, ahorita ya ni se ven ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Facebook, ya no se ven. ¿Qué se hicieron? No, qué mano de palo que llevan todos los días, hombre. Amén, amén, hermano. Bendiciones, mi hermano. Dios los bendiga, los guarde. Amén, mi hermano, a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.